Hola, hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga y les guarde enormemente. Aquí estamos, gracias al Señor, dando la batalla. Sí, hoy es día miércoles, mediante la gracia de Dios ya es 21. Hemos arribado a 21, miércoles 21 de febrero. Quiere decir que el tiempo va volando, déjeme decirles. Pronto se va este mes de febrero. Y bueno, hasta que así nos acerquemos cada día más a la venida de Cristo. Vamos a compartir el link. Vamos a compartir con los hermanos, con las hermanas. Qué hermoso es compartir. Estamos en nuestra serie sobre apologética, ¿sí? Y hemos hablado que cada persona debe ser un apologista. Así es. Hay textos bíblicos que hablan sobre la apología. Y la apología no es otra cosa que la defensa. La defensa. Queremos saludar, por aquí tenía un lapicero, a nuestros hermanos de Guyana Francesa. Vayan las bendiciones para nuestros hermanos de Guyana Francesa. Que el Señor les guarde, siempre están ahí pendientes, compartiendo. Sí, los hermanos de Centroamérica, sí, Centroamérica, que están allí pendientes compartiendo el mensaje del Señor. Los hermanos de Guyana Francesa, que siempre comparten. Los hermanos de venezolanos que están en otros países, que nos escriben a dosis de conocimiento. Gracias por estar conectados, por compartir también, viralizar. Los hermanos de los diversos países, Colombia, Ecuador, Bolivia, los grupos, ¿sí?, que aceptan las publicaciones y por supuesto las colocan en sus estados. Gracias por compartir también. Qué bueno, de esa forma el mensaje de Dios tiene más alcance, al uno llegar y compartir. Es importante hacer viral los contenidos. Hay muchos contenidos en la web de nuestra organización. Por la web, quiero decir, por las redes sociales, hay demasiado contenido y todos son útiles e importantes. No discriminamos ningún mensaje del Señor. Los mensajes del Señor son maravillosos y Dios tiene a sus siervos activos y proactivos, y también tiene a sus siervos en las calles, en las iglesias, predicando el mensaje de salvación. Sí, hay muchos hermanos, hermanas que están formando equipos de trabajo en las iglesias, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Uruguay, Paraguay, Argentina. En todos los países la gente está pregonando el mensaje de salvación. Es lo que Dios nos manda a nosotros, hermanos. Es el mandato de Dios para nosotros. ¿Cuál? El de predicar. No es otra cosa que prediquemos. Predicar el santo mensaje de salvación. Eso es lo que Dios desea. Clama voz en cuello, dice la Biblia. No te detengas. Entonces debemos clamar, hermanos. Ahora es importante en este momento en que abundan los falsos profetas y las falsas doctrinas. Debemos predicar nosotros el evangelio del Señor. Y otra cosa que es muy importante es que debemos ondear el estandarte. El estandarte de la verdad debe ser ondeado. Sí, usted sabe que cada país tiene su bandera, ¿no? Y agarran su estandarte, su bandera, y la ondean, o sea, la mueven de un lugar a otro. Es importante ondear la bandera del evangelio, la bandera de los 10 mandamientos. Eso es maravilloso, ¿vieron? La bandera de los 10 mandamientos. Y por eso estamos hablando de apología. La apología es la defensa de la verdad, es presentar de manera sencilla, clara y llana el contenido o los puntos principales de nuestra fe. Estamos hablando en esta serie tan hermosa sobre apologética.
sí, que es la defensa de nuestra fe, y hablamos de Sócrates al principio, que lo registró Platón, su discípulo, y habló sobre la apología, la defensa que hizo este hombre, aunque fue sentenciado a muerte, aunque fue sentenciado a muerte. Saludo le dejó mi esposa, se fue a la preparación académica, hoy tiene clase, por eso no me acompaña hoy, ¿no? Pero estamos ahí, bueno, por supuesto, avanzando por la fe todo. Así que los que se están conectando, vayan las bendiciones de Dios para usted y para su familia. Son muy necesarias las bendiciones de Dios, déjeme decirle. Uno sin la bendición de Dios no puede vivir. Entonces hay que buscar la bendición de Dios siempre. Ser bendecido, bendecir en el nombre de Jesús. Es muy diferente a yo te declaro. Yo digo, Dios mío, Señor, haz esto, Señor, te ordeno. No, hermano, nosotros no podemos ordenar a nadie. Y nosotros clamamos a Dios para que nos bendiga. Y cuando terminamos nuestras oraciones, hágase tu voluntad. Y eso es lo que hace el Señor, hacer la voluntad de Él. Así que bueno, en este estudio de apología o apologética, el Señor, ayer estuvimos hablando sobre los dos rasgos fundamentales o los pasos para ser un apologista. Y bueno, no todo el mundo debe ser apologista. Porque hay gente que dice, mano, yo no tengo la capacidad, yo leo, pero no retengo. Bueno, pero usted conozca los puntos principales de la fe, y es lo que dice el apóstol Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, de eso os hablamos. Entonces no podemos tampoco complicarnos, que el pastor me sacó un poco del libro, que si diccionario, que esto y que lo otro. No, hermano, el que tiene la oportunidad de prepararse debe hacerlo de forma intelectual y los atributos espirituales de forma espiritual. La preparación no está de más. Es importante crecer en conocimiento, como lo dice Proverbios 4:18, como la luz de la aurora y como los textos que presentamos ayer. Es indispensable prepararse. Pero si hay hermanos que no tienen esos recursos literarios, esos textos, bueno, lo que dice San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, los que palparon nuestras manos, de eso os hablamos. Entonces tenemos que hablar es eso. No hay otra cosa que hablar. ¿Y qué más que el evangelio puro? Así que el texto, eslogan de esta serie sobre apologética es 1 de Pedro 3:15, sino santificad al Señor en vuestros corazones y está siempre preparados, escuche bien, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando nos pregunten, nosotros respondemos de una manera sencilla, clara y llana que la gente pueda comprender. Ahora, si nos encontramos con filósofos, bueno, ya tenemos los argumentos guardados para los filósofos, pero hablamos de Cristo encarnado, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo glorificado. Así es. Y por supuesto, el fin de la apología es destruir cualquier tipo de especulación y razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es echar por tierra la falsedad y que la verdad sea resaltada. Esa es la misión del apologista. Esa es la misión del apologista. Así es. Y por supuesto, el apóstol Pablo, hablando a los colosenses, en Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, sazonada con sal es que usted esté lleno del Espíritu Santo y que usted sea coherente en lo que está expresando. Es importante, hermano. A un hermano le dijeron pues en escuela sabática, hermano, ¿qué pasó con fulano de tal? Por ejemplo, el que tenía la lepra en el Antiguo Testamento, los cuatro leprosos, hablemos. Entonces el hermano se levantó y dijo, hermano, para los dolores es bueno, y para los golpes la cataplasma de linaza. Y todos nos quedamos en la iglesia así, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces debemos hablar lo que es, sabiamente sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder, escuche bien, a cada persona. O sea, cada persona que nos demande, que nos pregunte, hermano, pero usted ¿por qué no tiene una alimentación diferente a la nuestra? Bueno, usted va a conversar con ellos, lo que dice la ciencia, las evidencias bíblicas de la alimentación, y comprobado por la ciencia actualmente. Hermano, porque usted se viste de esta forma, entonces usted ahora viene de manera modesta, tranquila y serena, usted le hace una apología, los puntos de la fe, usted se lo presenta y la gente va a quedar clara. Ah, ahora sí entendí, muchas gracias, usted me explicó, hermana, qué bonito que usted me habló, me llegó al corazón.
Oh, hermano, me llegó al corazón, gracias por aclarármelo. Y claro, dijimos ayer no nos pongamos tristes si la gente no acepta de una vez. No, hubo un predicador que pasó por una ciudad a predicar el mensaje y realmente, hermano, como 2 personitas se convirtieron. A los años el hombre volvió como a los 10 años. Dijo, yo estuve aquí hace 10 años atrás, prediqué el mensaje y solamente 2 personas llegaron a los pies del Señor. Eso me afectó mucho, me fui muy triste, dijo el conferencista. Entonces se levantaron como 30 del público, como 30 personas. Pastor, aquí estoy yo me acuerdo que usted fue a mi casa. Después de usted haberse ido, el Señor nos iluminó. El mensaje quedó grabado en nosotros. Aquí estamos, somos miembros. Y el hermano se puso a llorar de la alegría. Él pensaba que su trabajo no había sido fructífero. Y de hecho lo fue. Entonces, hermano, cuando hagamos una apología y lo presentemos, lo ideal es que la gente llegue, decida. Especialmente en las apologías un poco candentes. Cuando son de doctrina y cuando está involucrada la iglesia. Y cuando dice, pastor, yo quiero que usted venga y delante de los hermanos usted presente esta verdad. Y están ambos bandos, ambos grupos. Es muy bonito eso, ¿no? Que la gente diga, me decido por la verdad, como pasó en el tiempo del apóstol Pablo y Pedro. Bien, hermano, un apologista maravilloso que encontramos en la Biblia y lo hemos leído en escuela sabática fue Esteban, ¿se acuerdan? Esteban, hermano, conocía la historia. Usted lee el capítulo 6 y 7 del libro de Hechos, hermano, y te quedas impactado. El conocimiento, el dominio, la elocuencia, la sabiduría, la fluidez que tenía Esteban al disertar la verdad. Tanto así, hermano, que los enemigos lo que hacían era crujir los dientes, rechinar, digo yo, los dientes de la rabia, porque era un hombre poderoso, era un hombre versado, era un apologista de verdad, Esteban, lleno del Espíritu Santo. Ese es el secreto, el Espíritu Santo, porque uno puede tener los conocimientos amplios, pero si no está lleno del Espíritu Santo es un cascarón. Se puede predicar, argumentar, decir, pero eso no va a surtir efecto. Esteban era un apologista y estaba lleno del Espíritu Santo. Lean ustedes la defensa o la exposición, hermanos, de Esteban. Subrayen su Biblia, ¿verdad? Y se van a dar cuenta de ese enorme discurso que dio Esteban en el capítulo 7, hermano, del libro de los Hechos. Es una maravilla. Y por eso fue que lo eligieron, porque Esteban era uno de los 7 diáconos. Un ministerio bonito, hermano. Y Esteban no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Era tremendo apologista. Desarrolló una apología bien hilvanada, bien bonito, bien hechecita. Así es. Bien. Y el apóstol Pablo también en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días. O sea, discutir no en el concepto occidental nuestro, que es como que tú sabes, ¿no? Carearnos, pelear allí. No, señor, discutir era intercambiar ideas, platicar, conversar, argumentar, ¿sí? Sin cólera, sin ira ni contienda, porque uno de repente aquí no, una discusión, se agarró la gente y el tipo sacó una pistola o le dio un machetazo o le dio o le tiró la Biblia encima y se fueron a las manos. No, en ese sentido no. Discutir, intercambiar conocimiento, hablar, clarificar. Sí, así es. Y Tito 1:9, porque este es otro hijo espiritual de Pablo. Pablo, a pesar de que no fue casado, hermano, no tuvo hijos, engendró muchos hijos espirituales, Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. O a los que contradicen. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que usted, que me está viendo en tiempo real o en tiempo diferido, y yo, este servidor, nos preparemos. ¿Para qué? Para poder exponer y exhortar con la sana doctrina, con la doctrina de inspiración divina. Eso es, y refutar a los que lo contradicen. Por ejemplo, nos encontramos con personas que dicen que el día domingo es el día de reposo. Y nosotros, por supuesto, vamos a refutar ese argumento. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Un escrito está, aquí está. Y la historia, debemos acompañar la historia, porque hemos hablado sobre la apologética o la apología clásica, que es que
e histórica también, y es la que muestra la existencia de la verdad divina a través de la historia. Usted habla de la conversión de Constantino y por ahí usted se va tranquilamente y le busca los textos bíblicos y es una maravilla, hermanos queridos. Y bueno, 18:28 de Hechos, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, son muchos textos bíblicos que hablan de la apología de los apóstoles, de los discípulos. Sí hay, hermano, bastante. Y un apologista muy bueno también, hermano, y que redactó la verdad para nosotros y que nos dio bastante argumentos maravillosos, históricos, fechas, personajes principales, tanto así que la gente, para saber el día en que nació Cristo, toman ese texto, ese libro sagrado, que fue Lucas. El doctor Lucas, hermano, era un apologista enorme, un investigador, una persona consagrada a la investigación. Y el Espíritu Santo lo dio. Y mira la información que nos dejó. Nos dejó el libro de Lucas, que es un libro que tiene información por demás. Y nos da piezas o datos claves en la historia. Y uno averigua la historia y ubica los años. Y de allí usted puede sacar tanta información hasta el nacimiento de Cristo. Usted con las fechas, con la información o los datos que nos proporciona este siervo de Dios. Así es. Bien, ¿qué sucede cuando usted hace una buena apología? Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada. Escuche bien. Y una palabra a tiempo, cuán buena es. Qué hermoso, hermanos queridos. Entonces las personas se van a alegrar. Gracias a Dios. Yo sé que usted ha tenido sus experiencias. Ojalá las compartiera usted por allí, hermanos queridos. O intercambiáramos unas conferencias, hacerle a usted una entrevista. Pastor, quiero hacer una entrevista en su programa. O dar una experiencia. Podemos conectarnos y compartir. Pero yo sé que ustedes tienen personas que han ganado. Personas que han salido de duda. Personas que han llegado a la iglesia. Personas que usted les clarificó las dudas con una apología bien hechecita. Y bueno, la gente queda agradecida. Por eso dice el Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a tiempo, cuán agradable es. O sea, qué maravilloso es eso, hermanos queridos. Contar con una apología clara, definida, bien argumentada, bien sustentada. Que las personas queden como maravilladas, clarificadas. Gracias, hermano, a usted. Así que, bueno, hermanos queridos, tenemos que avanzar con la ayuda del Señor. Vamos a ver un ejemplo de apología, hermano. El apóstol Pablo es el mayor apologista que tenemos en la historia de los apóstoles. ¿Sí? De los apóstoles. Ustedes saben que el apóstol Pablo, hermano, predicaba el mensaje por todos lados. Por todos lados. El hombre se fue a Tesalónica a predicar, dice Hechos capítulo 17. Ustedes pueden ubicarse en Hechos 17. Vamos a tratar de hacerlo un poquito comentado o tratar de no leer mucho. En Tesalónica el hombre llegó y predicó. Los de Tesalónica estaban, tú sabes, no eran allí un poco duros para la creencia. Aún así, era tan buena la disertación del apóstol Pablo que ganó conversos para la fe. Pero habían unos hombres que se levantaban, que eran los judíos, los judaizantes, que se encargaban de obstruir la predicación en el tiempo del apóstol Pablo. Y no es nada, que se tornaban tan iracundos y se sentían tan impotentes que no había forma de refutarle con las mismas escrituras, con la misma Torá, al apóstol Pablo los argumentos. Porque Pablo conocía todo. Conocía todo el apóstol Pablo, los argumentos, porque él era fariseo de fariseo. Fue criado, educado, formado pedagógicamente a los pies de ¿quién? Muy bien, de Gamaliel. Así es. ¿Y qué hacían ellos? Entonces ahora dice la palabra de Dios aquí que ellos alborotaban, levantaban, soliviantaban al pueblo, hermanos queridos, y se formó tremendo algarabío, hermano, ¿en dónde? En Tesalónica. Y ahora querían matar ¿a quién? Al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo. Eso comentando lo de Tesalónica. De Tesalónica, hermanos queridos, se fueron, eso lo dice el versículo 5. El versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad
y saltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué tal? Entonces, judíos perversos dentro del pueblo de Dios, que le hacían la guerra al apóstol del Señor. Y el pobre apóstol tenía que estar por aquí y por allá. A veces lo agarraban, hermano. Él habla en Corintios sobre las experiencias, cuando daba sus apologías y salía victorioso, le daban una paliza con vara, con cuerda. Bueno, tantas cosas que le hicieron al pobre apóstol. Por eso él dijo, yo llevo en mis hombros o en mi cuerpo las heridas de Cristo, del Evangelio. Luego de Tesalónica, el hombre se fue para Berea y por supuesto se fue con Pablo y Silas a Berea. Y en Berea creyeron, hermano, y estos eran más nobles que los que estaban donde. En Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios, la apología, la exposición de la palabra, la defensa de la palabra con toda solicitud. Y ellos se convirtieron en apologetas también. Empezaron a escudriñar, a ver si lo que Pablo decía era verdad. Y Berea llegó a ser una fuente maravillosa, hermano, en esos momentos de quién, del apóstol Pablo. Pero resulta y acontece que el diablo no se queda con los brazos como cruzados. Los enemigos de la verdad, es decir, los judíos de Tesalónica, se enteraron de que la obra de Pablo, este apologista, era coronada de éxito. Y muchos creían en el evangelio. Ahora, ¿qué hicieron? Se fueron corriendo a Berea, hermano, y levantaron también pueblo. ¿Pueblo contra quién? Contra el apóstol Pablo. Vamos a ver el versículo, específicamente el 13, si no me equivoco. Versículo 13. Está haciendo un frío terrible aquí en este set de grabación de dosis de conocimiento. 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, lo que he dicho, y también alborotaron a las multitudes. Pero ¿qué hicieron los hermanos inmediatamente con este apologeta? Es decir, al apóstol Pablo. Rapidito, hermano querido, e inmediatamente, dice el versículo 14, enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces, los que fueron encargados de llevar a Pablo se lo llevaron hasta Atenas. ¿Qué te parece, hermanos queridos? Y llegó Pablo a Atenas y lo dejaron allí, y Pablo le dice a los hermanos, dile a Pablo, a Timoteo y a Silas, a mis compañeros, que por favor se apuren, que no me dejen solo aquí. Tenemos una obra que hacer. Entonces, para que no matasen al apologista o al apologeta o al siervo del Señor, el apóstol Pablo, lo llevaban de ciudad en ciudad, resguardando la vida de este servidor. Claro, no había llegado el momento de ofrendar su vida, porque Pablo iba a ofrendar la vida, hermanos queridos. No es que nosotros seamos visionarios ni que conozcamos el fin desde el principio, no. Es porque conocemos la historia del apóstol Pablo, del gran esmero que el hombre hizo y cómo murió también, cómo ofrendó su vida en Roma de forma decapitada. Pero intentaron matarlo muchas veces en Tesalónica, en Berea, ¿verdad? Y también ahora lo dejaron en Atenas. Y cuando usted lee el libro de Atenas, el capítulo de Hechos 17, versículo 16 al 32, ¡ay! Hermano, usted se va a quedar sorprendido. Y podemos leerlo, hermano. Porque Pablo, mientras esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció, porque vio a la ciudad entregada en la idolatría, quiero decir. Sí, eran idólatras todos, pero déjeme decirle que los atenienses muchos eran píos, hermano. Habían filósofos que eran píos, que eran creyentes, pero en deidades que no hacían sino que sumergirlos en el pecado. Y Pablo se quedó asombrado, hermanos queridos, se quedó asombrado. Y bueno, dice la Biblia que bueno, Pablo discutía en la sinagoga con algunos judíos piadosos y algunos que estaban por allí. Habían los filósofos, los epicúreos, escuchen bien, y los estoicos. Disputaban ¿con quién? Con el apóstol Pablo. Y unos decían, ¿qué palabrerío es este? ¿Qué querrá decir este palabrerío? Muchachos, estos filósofos no sabían con quién estaban dialogando. Con el emisario del Todopoderoso, con el emisario de Dios que lo llevó al tercer cielo, porque este hombre llegó al tercer cielo en visión. Fue formado por Dios en Arabia. Cuando se retiró de Damasco, cuando lo bajaron por un cesto, el hombre se fue a Arabia y allá el Señor lo capacitó, lo preparó, fue instruido
por Cristo directamente. Hermano, déjeme decirle que el Nuevo Testamento, la continuidad del Nuevo Testamento, es allá en el lugar santísimo. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿y qué sigue? No, Hechos no, Apocalipsis. Entonces Dios le dio el evangelio ¿a quién? Al hermano Pablo, se lo llevó al tercer cielo. Y esos filósofos, los epicúreos y los estoicos, que dijeron, ¡ay! ¿Qué palabrerío es este? ¿Qué quiere decir eso? Y dicen nosotros, dice, parece que es un predicador de nuevos dioses. Y los atenienses estaban interesados, hermano, porque no se interesaban en otra cosa, sino en cosas nuevas. Y si ellos veían que alguna persona o algo le daba la impresión de ser una deidad, de tener poder, entonces lo deidificaban, lo hacían un dios. Así que le dijeron, le tomaron, escuche bien, le tomaron y le llevaron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber o conocer esta nueva enseñanza del que habla? Porque los atenienses y los residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en qué, en cosas nuevas, en algo nuevo. Así pasa a veces. Uno ve internet y dice, esto lo vi, esto no lo vi. Usted toma el teléfono y lo desliza, dice, no, esto no me interesa. Uno está buscando cosas nuevas también. Hay gente que cava y que tiene sed y que busca cisternas, pero son cisternas que, como rotas, que no tienen agua. Y gracias a Dios, el emisario del Señor Jesucristo estaba allí, que era el apóstol Pablo. Habían dos sectas o dos ramas de la filosofía importantes para ese momento. Claro, Grecia o los filósofos griegos, cuando Pablo llegó no era lo mejor del momento, sí, pero todavía funcionaban escuelas de filosofía que eran buenas y que tenían mucho razonamiento, entonces, instrucciones, enseñanza. Pero el apóstol, hermano, le dijo así en el versículo 22. Entonces, puesto Pablo, después que se lo llevaron al Areópago, ya vamos a hablar del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Te das cuenta, hermano, de la apología que preparó el hombre? ¿Cómo inició el discurso? Sí. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Qué imprudencia que el apóstol Pablo, apologista, hubiese dicho, varones atenienses, ustedes son idólatras, paganos. Las puertas se lo hubiesen cerrado. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Porque ellos tenían intrínsecamente, el ser humano está consciente, sabe que hay una mente superior, que existe un poder sobrenatural, que hay una mente maestra en todo lo que observamos. Y ellos colocaron al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. ¿Qué tal, hermanos queridos? Qué bello, ¿ah? Qué hermoso la introducción de la apología del apóstol Pablo hacia los filósofos atenienses. Ahora, ¿con quién se estaba enfrentando Pablo, hermanos queridos? ¿A quién le estaba predicando Pablo? En Atenas. ¿A quién le estaba predicando el apóstol Pablo? Bueno, a los epicúreos, ¿sí? Epicureísmo. Epicureísmo. Epicureísmo es un movimiento, escuche bien, filósofo, fundado alrededor del año 307 a.C., basados en la enseñanza del antiguo filósofo Epicuro de Samos, el cual fundó la escuela llamada El Jardín, y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados epicúreos. Entonces, en el año 307 a.C. se estructuró o nació o creó este movimiento filosófico llamado epicureísmo, ¿sí? De Epicurio, de Samos. El hombre estableció eso y constituyó una escuela llamada Jardín. Jardín, ¿por qué esto, hermano? Porque el hombre dijo, bueno, el filósofo empezó a pensar y a hilvanar ideas y a entrelazarlas una con otro.
y sacó una filosofía. Luego los filósofos, para hacerse famosos, ¿qué hacían? Congregaban gente y el hombre innovó en cuanto a la filosofía. Abrió una escuela inmensa, pero era un jardín tipo Edén, una cosa hermosa, una hermosura, donde la gente se sentía a gusto. Y entonces también abrió las puertas para la filosofía al sexo femenino. ¿Qué te parece? Lo que no hacía Platón ni Sócrates ni otros filósofos habían hecho, permitir que el sexo femenino, es decir, las mujeres estuviesen allí y algunos esclavos también, para que entendiesen la filosofía. El jardín se hizo muy famoso en ese tiempo por el cultivo de la amistad y, por supuesto, ya lo he dicho, por estar abierto a la participación de las mujeres, Y, por supuesto, había también ciertas cuestiones entre los epicúreos y otros hermanos, otros filósofos, quiero decir, que estaban allí. Bien, ¿qué creían los epicúreos? Y Pablo, déjeme decirle que Pablo era un filósofo también, ¿oyeron? Lo que sucede cuando Pablo empezó a predicar el mensaje, él usaba mucho filosofía. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Todo esto le estimo como ¿qué? Como basura. Y ahora predico al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, al Cristo que está en el lugar santo. Y la filosofía de Pablo, la verdadera filosofía de la vida. Porque, hermano, nosotros creemos en la filosofía. Yo, por ejemplo, la filosofía, dice la Biblia, nadie os engañe con filosofía como huecas. Hay filosofía verdadera, la filosofía de la vida está aquí. Este es el manual de la Biblia, de la vida nuestra es la Biblia, de nuestra filosofía. La filosofía de la vida está aquí desde Génesis hasta Apocalipsis, la verdadera filosofía. Porque había filosofías como huecas y Pablo desechó las filosofías como huecas y se llevó por la filosofía buena, la verdadera. Los filósofos, es decir, los epicúreos, ellos tenían la felicidad como placer, ¿sí? Entendiendo como la ausencia del dolor o la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Que era el plato grueso de los epicúreos. La ataraxia no es otra cosa que la imperturbabilidad de espíritu, es decir, la tranquilidad. Aún hoy día dice, usted es un epicúreo, es decir, usted es una persona tranquila, queda, no le afecta nada. Entonces, esta imperturbabilidad de espíritu se convertiría así en su ideal. Y toda la doctrina de Epicúreo se asienta en esta idea. Y hacia este fin se dirige el plano físico, la tranquilidad, evitar el dolor, ¿sí? Alejado de los hombres para no molestarse y saber que Dios o que los dioses no necesitan sacrificio, ni tampoco contestaban las oraciones, ni tenían en consideración los pecados humanos. No, nada de eso. Esa era la doctrina fundamental de ¿quiénes? De los epicúreos. ¿Estamos claros? Muy bien, así que ellos decían también que el mal no representaba un obstáculo para llegar a la felicidad. Y que los dioses no se daban cuenta de lo que ellos hacían, no tenían problema por nada ni aceptaban sacrificio de nada. Pablo se encontró con este tipo de filósofos, de razonamientos, y están también ¿quiénes? Los estoicos. El estoicismo es una escuela fundada, escuche bien, por Zeón de Sitio, ¿sí? En Atenas a principios del siglo III. Es una filosofía de ética personal basada en el sistema lógico y su punto de vista sobre el mundo natural. Los estoicos creían que todo alrededor operaba según la ley de causa y efecto, que todo el universo de una estructura racional. Pensaban que las personas no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Pero sí podemos controlar lo que pasa sobre estos eventos o lo que pensamos sobre estos eventos. En vez de imaginar una sociedad ideal falsamente positiva. La doctrina filosófica de los estoicos se basaba en el dominio propio y del control de los hechos, cosas y pasiones que perturbaban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. La tolerancia
el autocontrol, la eudaimonía, es decir, la felicidad bienaventurada, y la sabiduría en aceptar el momento tal como se presenta. Al no dejarse dominar por el deseo del placer, la recompensa inmediata o el miedo al dolor, en definitiva, se trata de emplear la mente para comprender el mundo y acogerse al plan de la naturaleza, prescindiendo de los bienes materiales, de trabajar juntos y tratar a los demás de manera justa y equitativa. No estaban tan errados de la verdad, pero no tenían por centro ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hace Pablo, hermanos queridos? El apóstol Pablo, como apologista, tenía que hilvanar una apología efectiva para los epicúreos y para los estoicos, para esos filósofos de la época. Y cuando nosotros leemos, hermanos queridos, la introducción de Pablo, cómo Pablo prepara o le dan su momento y empieza a discernir su apología, ¿verdad? Su defensa de la fe, presentando, él habló al Dios no conocido. En todo me doy cuenta que vosotros sois como, sois religiosos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrada por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todo vida y aliento en todas las cosas. ¿Qué tal? Entonces el apóstol Pablo allí, hermano, puntual, atacó las bases fundamentales de los estoicos y de los epicúreos, la doctrina, y le habló de un Cristo, de un Dios que es sustentador, que es creador, salvador y sustentador, el originador de la vida, y que no necesita que le den a él, sino que él hace, él da. Es un Dios de amor, es un Dios amoroso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ellos creían en las castas sociales, en la raza, pero Pablo le dice, hermano, que todos procedemos de un solo linaje, que Dios es el creador y que hubo el primer hombre que Dios creó se llamó Adán, y que de ese linaje, de esa sola sangre, descendemos todos, venimos todos. Eso le dijo ¿quién? El apóstol Pablo, y que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. ¡Qué maravilla, hermanos queridos! Y la gente se quedó como sorprendida. Y dice la Biblia, para que busquen a Dios y en alguna cosa de manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Y qué decían ellos? Los filósofos, que ninguna deidad se interesaba en los hombres, que ninguna deidad se preocupaba por ellos, que ni le ofrecían sacrificio y no le paraban, que si estaban enfermos no le importaba. Y tratan de buscar la felicidad en cisternas, como lo he dicho al principio, en otras fuentes, pues en cisternas rotas. Y Pablo le dice que sí, hermanos queridos, que sí está Dios y que Él está cerca de cada uno de ellos. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos, como algunos de vuestros propios poetas lo han dicho, porque el linaje suyo somos. Y bueno, ahí continúa Pablo la apología, hermanos queridos. Usted puede leer todo el capítulo 17 a partir del versículo 16. Y ahora, ¿qué le dice el hermano Pablo? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de su ignorancia, ahora manda a los hombres a que se arrepientan en todo lugar, por cuanto Él ha establecido un día para juzgar al mundo con justicia. Y lo designó aquel varón, es decir, al Señor Jesucristo, que lo levantó de los muertos. Y todos se quedaron espantados. ¿Cómo es posible? Hay un Dios que es sustentador, creador, salvador, que vela por nosotros y también ha establecido un día para juzgarnos. Eso le da la base de sus raíces filosóficas, de sus creencias. Y habló de la resurrección. Pero cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos de ellos se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y dice la palabra de Dios en el versículo 34, mas algunos creyeron juntamente con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Entonces el apóstol Pablo presentó su discurso, hermanos queridos. Lo presentó bien hilvanado,
bien elaborado lo hizo el apóstol ¿quién? El apóstol Pablo. Y predicó la verdad. ¿Llegó al corazón de ellos? Sí. ¿Le habló de Dios, del Dios eterno, del Creador? Sí. Le habló. ¿Hizo una bonita introducción? Maravillosa introducción. ¿Captó la atención? Sí, captó la atención. Y le dijo que Dios, ese Dios, el Dios no conocido que ellos adoraban, no habitaban en templos, porque los templos estaban repletos de bustos o de imágenes de sus deidades, y que por supuesto Dios no necesitaba nada como lo hacían los paganos, algunos, ¿verdad?, que le hacían sacrificio hasta humano, y por supuesto que él le daba a todos. Entonces el apóstol Pablo en su apología afirmó la personalidad de ¿quién? Del Dios viviente como creador y soberano. Aclaró las dudas con el pueblo. Segundo, le habló sobre la fuerza obligatoria de la ley divina en el corazón de cada ser humano. Qué belleza, ¿no? Tercero, le habló de la nobleza de una vida por encima de una frenética búsqueda de los placeres y vivida no para uno mismo, sino para servir a quienes, a los otros. Cuarto, señaló la responsabilidad moral del hombre a la luz de la resurrección y del juicio. ¿Qué tal? O sea, son 4 puntos importantes que logré sacar de la apología de ¿quién? Del apóstol Pablo, en cuanto a los atenienses. Y hermano, para la gloria de Dios, dice la palabra que se convirtieron el que resguardaba el lugar donde se reunieron, ¿sí? El lugar donde se reunieron. Allí, hermanos queridos, él se convirtió. Se convirtió también una hermanita llamada Dámaris. Dámaris se convirtió al evangelio. Dionisio, ¿sí? Dionisio, hermano, que era el aeropagista. Y el aerópago no era otra cosa sino la colina arriba del monte donde se reunían los filósofos a discutir, a platicar, a intercambiar ideas, a llegar a acuerdos, a consensos, a hacer análisis y a escuchar las nuevas creencias. En ese lugar importante, hermano, donde se reunían la crema innata de la filosofía, ahí llevaron al siervo de Dios. Y allí el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Disertó su apología, la defensa de la fe, le mostró a Cristo. ¿Se ganó almitas en Atenas? Por supuesto que sí. La historia continúa. Entonces tenemos diversos ejemplos sobre diversos hombres, apologetas, donde estructuraron la defensa, es decir, elaboraron su apología, hermanos queridos, y lo presentaron al pueblo, de manera tal que el objetivo, ¿cuál era principal? Exaltar el nombre de Dios. 4 puntos importantes aquí de la apología del apóstol Pablo. Hilvanar, ¿qué significa hilvanar? Bueno, hilvanar son los dichos de una persona que escribe, es enlazar o coordinar ideas, frases o palabras, trazar y proyectar. El apologista debe hilvanar bien sus temas, prepararlo, elaborarlo, trazarlo de manera o de forma coherente. Que cuando lo vayas a poner, él tenga dominio del tema. ¿Usted te das cuenta, estimado amigo y amiga? Qué maravilloso es esto, pero el tiempo aquí tenemos un problema. El tiempo pasa como volando. Tenemos la apología de Martín Lutero, que es bueno analizarla con ayuda de Dios, de Juan Hus, de Wycliffe, la defensa ante la dieta, ante el sínodo. Es bueno analizar todo eso, pero si Dios quiere, Dios nos da la oportunidad, será para el día de mañana. Llamemos a nuestra asistente, hermana Catherine. ¿Se encuentra Catherine por allí? ¿Hay alguna persona que haya interactuado con nosotros? Vamos a ver, hoy nos encontramos aquí, la hermana Yudeli se nos fue, hacia arriba, Catherine, así. Ajá. Muy bien, tenemos aquí a Ingrid Pérez. Desde Karen Hernández. Continuamos con ese importante tema. Gracias, hermana Karen, por estar en sintonía. Dios te bendiga. Ingrid Pérez, amén, dice Ingrid por aquí. Qué bueno. Judy Rodríguez, saludos, mi estimado. Bendiciones para todos a través de sus estudios y explicaciones. Gracias, estimada Judy. El Señor sea contigo. Judy Gutiérrez, feliz día, yerno. Felicitaciones por este programa importante. Suegra, conviértete en un apologista. ¿Yo? Muy bien, avance. Juan Hernández, buenos días, mis amados hermanos, bendiciones para la audiencia y para todos los que hacen posible que nos lleguen estos mensajes. Estimada hermana Juana, Dios te bendiga, te ayude a ti y a tu familia. Cuánto quisiera estar yo por esas tierras. Algún día el Señor nos dará la oportunidad. Sonia Muñoz, saludo hermano, Dios le bendiga. Gracias por este tema tan interesante, muy bueno. Hermana, Dios te bendiga, gracias.
Es importante, hermano, leer Hechos capítulo 17, versículos 16 al 32, la apología del apóstol Pablo, y hay otras de él. Oscar Archila Segovia, saludos, saludos, Oscar. El Señor sea contigo, gracias por interactuar. Yudeli Rodríguez, desde allá, de su centro de estudios, manda saludos al amado esposo. Hay unos hermanos de Acarigua que siempre me escriben al privado porque lo ven en tiempo diferido. Es el hermano, la hermana Gregoria. ¿Cómo que se llama el esposo, Catherine? Gregoria. Mario. Y Mario, hermano, si saludas a uno, saludas a varios. Saludos para Mario, muchos cariños, Mario, y para su esposa Gregoria en Acarigua. Ellos tienen un altar allá en la casa. Es un lugar bien bonito donde uno entra descalzo a orar. Es un sitio consagrado para eso. Y se siente la influencia del Espíritu del Señor en esa casa. ¡Qué bendición! Ángel Gabriel, saludos, saludos Ángel. Dios te bendiga. Buena programación. Laura Maribel Vera, cierta, maravillosa historia. Que Dios me ayude a ser un instrumento en su mano. Lo es, hermana. Con ayuda de Dios continuarás. Carolina Hernández, buen día. Aquí ando desayunando y escuchando el tema interesante. Carolina, mándame una arepa caliente. Bien, por favor, envíame la cita donde habla de Dámaris. Muy bien, ahí lo tenemos en Hechos capítulo 17, creo que es el versículo 32. Ajá, versículo 34, perdón, ahí está, cuando se convirtió Dionisio, Dámaris y otros hermanos. Magali González desde Cuba, amén, amén. Bueno, el Señor te bendiga, hermana. Zuleima González, buenos días, Dios los bendiga, gracias por orientarnos, para ayudarnos a predicar a otros. Muy bien, es interesante, gracias Zuleima, Señor te bendiga allá en Maturín. Carola y Hernández, buen día, feliz miércoles, estamos para aprender. Jimmy Jiménez, saludos. Ustedes también a los que están en línea, qué bueno, gracias Jimmy, el Señor te acompañe. Elsa Marín Galíndez Castillo, hermana Elsa, buen día pastor, saludos a todos. Ajá, Dios les bendiga, su programa es Elsa de Acarigua, Estado Portuguesa, el granero de Venezuela. Elsa, Señor sea contigo. Poncia de Castillo, Poncia Castillo, aquí está la hermana Poncia, feliz día hermano, Dios te bendiga, saludos. Interesante tema, muy bien Poncia, el Señor sea contigo, te bendiga allá en Guarena. Laura María Rivera, ciertas bendiciones, pastor, feliz día, gracias. Nectalí Colmenares Moreno, el anciano de la iglesia de Los Chorritos, buenos días, saludos, estimado. Silvia Sánchez Díaz, un maravilloso y bendecido día, hermanos, gracias mi hermana. Vamos a finalizar, gracias mi hermana Silvia Sánchez, Etel Díaz, el Señor sea contigo también. Bueno, estamos llegando al final de la programación, será esta mañana con ayuda de Dios que tengamos una cita. Vamos a tratar de hablar sobre la apología de ¿quién? De Martín Lutero con la ayuda de Dios. Sí, aquí tenemos a Roxy Simonel. Hola hermana Roxy, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposo? Vale, Dios te bendiga. Muy bien, desde Madrituba, Brasil. Así, excelente tema. Gracias, Rosy. Saludos para los tuyos. Teníamos tiempo sin interactuar por esta zona. Mercedes Flores, Dios le bendiga, hermano. Hermoso tema. Gracias, Mercedes. El Señor te acompañe. Sandra Aguilar, hola, pastor. Buen día. Bendiciones desde los Estados Unidos de Norteamérica. Oye, Sandra, qué bueno que estás por allá en la tierra prometida. El Señor te acompaña allá en Estados Unidos, en el país del norte. Sí, qué bueno, me alegra que estén por allá y que están todos activos, proactivos y contactando con nosotros, interactuando. Recuerden compartir esta temática, es una bendición. Así que hermano, tú eres un apologista del Señor, prepara la apología, la defensa de la fe y recordemos que bueno, algún día nos van a llamar de manera, tú sabes, ¿no? Tensa, en momentos difíciles, pero usted va con ayuda de Dios a vencer. Bueno, Catherine, vamos a terminar, vamos a hacer una oración de agradecimiento. Gracias, Padre, por el estudio de tu verdad. Bendice a la audiencia, llénale de tu Espíritu Santo, dale espíritu investigativo, Señor, que ellos puedan pregonar tu verdad, ganar muchas almas como lo hizo el apóstol Pablo. Ayúdanos a seguir adelante a todos. Pasa tu mano sanadora sobre nuestra humanidad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hasta luego, se les quiere mucho. Nos veremos.